Hola jóvenes, el objetivo de este video es explicarles nuevamente cómo se resuelve la práctica de examen para que puedan repasar o por si les surgió alguna duda ahora que están retomando sus apuntes en vista de que el examen es el lunes. Vamos a ir resolviendo cada una de las preguntas y les voy a ir dando algunas formas en las que podrían hacerla si no recuerdan el procedimiento correcto. Entonces, aquí en la primera dice la notación decimal del número racional y viene una fracción. Nos están pidiendo entonces que lo pasemos a decimal, de fracción a decimal. Para pasar de fracción a decimal, la forma que vimos, y de hecho la única forma que existe, sería tomar el numerador y dividirlo entre el denominador, o sea, el número de arriba entre el número de abajo. Eso sería para pasar de fracción a decimal. Entonces, eso lo podemos hacer con ayuda de la calculadora. Vamos a tomar el número de arriba, que sería el 3, lo vamos a dividir entre el número de abajo, que es 10, y ahí vamos a ver que se obtiene exactamente 0,3. Vean que no hay más decimales, sino que exactamente da 0,3. Entonces, en este caso, la opción correcta es la B. ¿Por qué? Porque la C, aunque se parece, recuerden que la rayita arriba significa que este número se va a repetir infinitas veces. Y aquí en nuestra respuesta podemos ver que el 3 no se repite, ¿verdad? Entonces sería la opción B. Luego, en la 2 dice la notación decimal del número racional, igual notación decimal y viene el número dado en forma de fracción. Entonces acá nuevamente lo que debemos de hacer es dividir el número de arriba entre el número de abajo. En este caso, ¿verdad? Lo hicimos como si todo fuera positivo, nos da 3,4. Recordemos que si el número es negativo, tenemos que agregarle el negativo, porque puede ser que en las opciones venga la opción correcta y la opción con el signo contrario. O sea, en este caso la opción correcta es negativa, podría venir la opción también positiva. Entonces, recuerden que si el número es negativo, en fracción, en decimal también va a ser negativo. Y aquí la opción correcta sería la B. Luego, acá, ¿cuál de los siguientes números racionales está representado como un número mixto? Recordemos que un número mixto es un número que tiene parte entera y parte fraccionaria. O sea, se va a ver algo así como un número entero y una fracción pequeña a la par. Eso es un número mixto. Tiene parte entera y parte fraccionaria, por eso es mixto. Entonces, acá la única opción que tiene un número mixto sería la B, que tiene el 3 entero y el 1/3, que es la parte fraccionaria, 3 y 1/3. La opción A es una fracción simple, la opción C, aquí hay un error, esto sería la opción C, es un decimal, es un número de expansión decimal. Acá dice cuál de las siguientes fracciones tiene notación decimal exacta, o sea que sea un decimal finito. ¿Qué quiere decir eso? Que el número termina. En este caso, lo que ustedes deben de hacer es pasar a decimal cada una de esas opciones e identificar cuál es un número decimal finito, o sea que termina. Entonces, por ejemplo, la primera, 4 dividido entre 9. Ahí podemos ver que el 4 se repite. Aquí no lo podemos visualizar por completo, pero este montón de 4 nos hace intuir que se repite infinitas veces. Entonces esto no es finito. Finito es lo contrario de infinito. Este va a ser infinito, no termina. Entonces la opción A queda descartada. Verificamos la opción B, que sería 115 dividido entre 5 y nos da exactamente 23. Un número entero también es un decimal finito. ¿Por qué? Porque no tiene decimales infinitos, él ahí termina. Entonces aquí la opción correcta sería la B. Revisemos la última solamente para saber que esa no es un decimal finito. Y hacer la división nos da 1,27 periódico. Ese 8 que aparece al final, recuerden que es un redondeo que hace la calculadora, pero realmente ese 8 ahí no existe. Entonces, este también es infinito, ¿verdad? Igual que el primero. El primero nos había dado 0,4 periódico. ¿Ven la diferencia entre los números? Finito es que no tenga decimales periódicos.
¿Cuál de las siguientes fracciones tiene notación decimal infinita, periódica, simple? Vean que nos está diciendo que tiene que ser infinita, que no termina, periódica, que se repite, y simple es que siempre se repite toda la parte decimal. Entonces, probamos con el primero. Igual aquí hay que hacer la división para poder ver el tipo de decimal que es. Es la única forma, hay que hacer la división. Entonces en el primero, 111 dividido entre 90 nos da 1,23 periódico. Empieza a repetirse a partir del 3. El 2, que es un decimal, no se repite. Entonces este no es simple porque tiene decimal que no se repite, decimal que sí. Entonces esta opción queda descartada. La opción B, 115 dividido entre 5, da exactamente 23. Este no es un número infinito. Vean que nos están pidiendo que tiene que ser infinito. Y 7 dividido entre 9 da 0,7 periódico. Recuerden que ese 8 al final es un redondeo, pero vean que a partir de la coma ya el número empezó a repetirse. Eso es que sea simple, que a partir de la coma todo lo que haya después de ella tiene raya. Pero si después de la coma hay números que no tienen raya y otros que sí, eso es mixto. ¿Ok? Es infinito, pero es mixto. ¿Qué sería el caso de la pregunta 6? Que nos piden que busquemos una expansión decimal infinita periódica mixta. O sea, infinita que no termina, periódica que se repite, pero que sea mixta. O sea, que hayan decimales que se repiten y decimales que no. De igual forma, aquí habría que hacer la división de estas fracciones para ver el decimal. Ya las hicimos aquí en el ejercicio anterior porque son los mismos números. Entonces ya sabemos que la primera da 0,7 periódico, que esta 111 sobre 90 que la hicimos acá nos da 1,23 periódico y que 111 sobre 5 da exactamente 23. Entonces, ahí podemos ver que tenemos a 0,7 periódico, que este es simple, 1,23 periódico, que es mixto, y 23, que es finito. Entonces aquí nos están preguntando por el mixto. La opción correcta sería la B. Luego, en la 7 dice la notación decimal del número racional 4 sobre 3. Aquí de igual forma lo que hay que hacer es dividir. Vean que en todas las preguntas de esta primera página lo que hemos tenido que hacer es dividir y tratar de encontrar la respuesta, identificar. No hay mucho procedimiento que hacer en esta parte. En toda esta parte se pueden ayudar con la calculadora. 4 dividido entre 3 da 1,3333, o sea, 1,3 periódico. Y entonces ahí la opción correcta sería la opción B. Aquí no aparecen las tres opciones por un error ahí de digitación, pero la tercera opción aparece en la siguiente página. Siempre van a venir tres opciones. Ok. Acá ya empezamos en donde ustedes tienen que, si no se acuerdan el procedimiento, tratar de pensar qué recursos utilizar para llegar a la respuesta, porque ustedes saben diferentes formas de convertir un número, ¿verdad? Entonces traten de aplicar todo lo que vimos y de combinar métodos. Entonces acá dice el número racional. Este número es una fracción simple, pero me piden que busque la opción en la que está representado como un número mixto. Como un número mixto es un número entero y una fracción. Vean que todas son número entero y fracción. El procedimiento completo y correcto que vimos para hacer esto era hacer la división a mano, no en la calcu, porque en la calcu nos va a dividir el número por completo y necesitamos que no se divida calculando decimales, que o sea que quede la división incompleta, entonces hay que hacerla a mano. Entonces aquí vamos a pensar cuántas veces cabe el 3 en el 7, cabe 2 veces, 2 por 3, 6, resto y me queda 1. Y entonces recordemos que el cociente es el número entero. Entonces el número entero va a ser el 2. Ahora recordemos que el residuo es la parte que no pude dividir. Esa parte que no pude dividir siempre va a ir acá arriba sobre la parte o sobre el número que estaba utilizando para dividir, o sea, sobre el mismo denominador.
Entonces, aquí podríamos ver de una vez que la opción correcta es 2 1/3. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no se acuerdan de ese procedimiento? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, háganlo al revés. Recuerden que para pasar de número mixto a fracción había que multiplicar el número entero por el de abajo y sumarle el de arriba y ver que el de abajo coincida. Entonces vamos a ir revisando o convirtiendo cada una de estas. Este proceso se puede hacer mental. Yo aquí voy a ir escribiendo el resultado, nada más para que no se nos olvide cuánto da cada una. 1 por 3 es 3 más 2, da 5. Entonces me van a quedar 5 arriba y el mismo 3 abajo. Ven que no coincide. Acá 1 por 2 es 2 más 3 da 5. Sobre el mismo de abajo, vean que tampoco coincide, esta coincide menos. Y aquí 2 por 3, 6 más 1, 7. Y me queda el mismo 3 abajo, ven que ahora sí coincidió. Entonces, si ustedes no se acuerdan de hacer la división, lo que pueden hacer es convertir cada uno de esos a fracción simple y ver cuál coincide. Vean que ahí ya les di dos opciones. Y otra cosa acá es que recuerden que tiene que ir dividido por 3. Y entonces aquí ya con solo eso podemos descartar esta opción que está dividida por 2. Solo podrían ser la A o la C y ya vimos que es la C. Ahora, en la 9 dice el número racional 3,5 representado como número mixto. Vean que aquí nos lo dan como decimal y nos preguntan por el número mixto. Nosotros no vimos ninguna forma para pasar directamente de decimal a número mixto, pero lo que podemos hacer es pasarlo a fracción simple y ya luego a número mixto. Entonces, ¿cómo se pasaba este número a fracción simple? Se escribía el número sin coma sobre 1 y tantos ceros como decimales tenga. Como solo hay un decimal, solamente va a ir un 0. Una vez que ya lo tenemos de esta forma, hay que simplificar el número. En este caso, los dos tienen quinta parte. La quinta parte de 35 es 7 y la quinta parte de 10 es 2. Con esto podemos saber que nuestra fracción debe de ir dividida entre 2, nuestro número mixto debe de ir dividido entre 2. Entonces aquí la opción C queda descartada, deberían de ser alguna de estas dos. Para pasar de fracción a número mixto tenemos que hacer la división a mano. 7 dividido entre 2 y ver cuántas veces cabe el 2 en el 7. Entonces el 2 cabe 3 veces, 3 por 2, 6, resto y me queda 1. Entonces el número mixto que representa a esta fracción sería, tomo el número que sí pude dividir, el cociente, que es el 3, ese va a ser el número entero. Y luego tomo al residuo y lo coloco sobre el divisor. Ya con eso podemos ver que es la opción A. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no se acuerdan de todo esto? De cómo pasar de número decimal a número mixto. Bueno, una opción podría ser ver lo siguiente. El número decimal siempre va a coincidir en su parte entera con la parte entera del número mixto. Con solo eso ya podríamos ver aquí que la opción correcta es la A. Es la única que como parte entera tiene un 3. Ahora, la parte decimal debe de coincidir con la fracción. ¿Ok? Esta parte decimal aquí no es 5, es 0,5, ¿verdad? Porque recuerden que este es un 5 después de la coma, entonces esto es un 0,5. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a revisar cuánto da un medio. 1 dividido entre 2 da 0,5. Ven que sí coincide. El 1 medio es el 0,5 y la parte entera, que es el 3, va a coincidir con la parte entera de acá, que también tiene que ser 3. Ok, esa sería como una forma rápida de verificar. Ahora, puede ser que ustedes se acuerden cómo pasarlo a fracción, pero no se acuerden cómo pasarlo a número mixto. Entonces, cuando ya lo tienen como fracción, pueden ir probando cada una de estas, ir convirtiéndolas a fracción y ver cuál coincide, como lo hicimos en el ejercicio anterior también, ¿verdad? Hay varias formas de llegar a la respuesta. Ok, ahora en la 10 dice, el número racional 7 y 1 medio representado como fracción simple. Esto es fácil porque es lo que les acabo de decir. Multiplican el número de arriba con el de abajo y le suman el numerador. Perdón, multiplican el número entero
con el de abajo y le suman el numerador, que sería el de arriba. Entonces sería 7 por 2 más 1. 7 por 2, 14 más 1, 15. 15. Y el de abajo debe de coincidir, el de abajo siempre queda igual. Entonces sería 15 medios, que sería la opción A. Además aquí podemos ver que en ninguna otra hay un 15 en la parte de arriba. El número racional 1,3 periódico representado como fracción simple. Nosotros vimos en clase un procedimiento para pasar de número decimal a fracción, específicamente cuando es un decimal infinito periódico simple, como en este caso. Entonces, ¿cómo se convertía eso a fracción? Se convierte de la siguiente manera: tomamos el número sin coma, le restamos todo lo que no está debajo de la raya. Todo lo que no está debajo de la raya en este caso es un 1. Y abajo vamos a escribir tantos 9 como dígitos hayan debajo de la raya. Solo va un 9. A 13 le quito 1, da 12 sobre 3. Pero ustedes me van a decir, pero esa opción no aparece ahí. No, porque esto hay que simplificarlo. Perdón, aquí puse sobre 3, es sobre 9. Sobre 9. Esto hay que simplificarlo para que aparezca. Aquí va a aparecer la respuesta simplificada. Entonces, en este caso los dos tienen tercera parte. La tercera parte de 12 es 4 y la tercera parte de 9 es 3. Y ven que ya así podemos saber que es la opción C. Ahora, ¿qué pasa si a ustedes se les olvida esto? Si a ustedes se les olvida esto y no saben cómo pasar de decimal a fracción, entonces toman cada fracción y empiezan a ver cuál a la hora de convertir la decimal me da este mismo número. Entonces empezamos con el primero. 13 dividido entre 10. 13 dividido entre 10 da 1,3, pero yo necesito que me den 1,3 periódico, no 1,3. Entonces esa no puede ser. Luego tenemos 13 dividido entre 9. 13 dividido entre 9 da 1,4 periódico, pero yo ocupo que sea 1,3 periódico. Entonces esa no puede ser. Y verificamos la última, 4 dividido entre 3, y vean que nos da 1,333333 periódico. Esa es la opción correcta, que de por sí ya habíamos visto que era porque lo convertimos de decimal a fracción. Entonces ahí tienen dos formas: o pasan de decimal a fracción o de fracción a decimal, lo que les sea más rápido. Yo calculo que es más rápido probar las opciones en la cálculo que hacer el procedimiento completo, pero lo que ustedes se acuerden es lo que hacen en el examen. En la 12 dice: el número racional 3,3 representado como fracción simple corresponde a... Este es un número decimal finito. Tienen que saber qué tipo de decimal es, porque depende del decimal se convierte de diferentes formas. Entonces ya vimos que cuando es periódico simple se hace de esta manera, ¿verdad? Pero cuando es finito es diferente. Cuando es finito es un poco más sencillo. Para pasar 3,3 a fracción, vamos a escribir el número sin coma sobre 1 y vamos a contar cuántos decimales hay. Como solo hay un decimal, solo va un 0. Y luego simplificamos si se puede. En este caso no se puede simplificar, queda así. Entonces sería la opción A. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no se acuerdan? ¿Verdad? ¿Cómo pasar un decimal finito? Lo mismo que en el anterior, toman cada respuesta y lo van dividiendo. 33 dividido entre 10. 3,3, ahí ya tendrían la solución, porque nos tiene que dar 3,3. Ahora, si hago la segunda opción, que sería 11 dividido entre 5, vemos que ahí nos da 2,2, esa no es. Y si hacemos la última, 33 dividido entre 90, nos da 0,366666, y lo que nos tiene que dar es 3,3, entonces sería la opción A. Ahora, en esta pregunta, en la 13, nos piden lo mismo: pasar de un decimal a una fracción, pero este decimal es un decimal infinito periódico mixto, entonces tiene otra forma de convertirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería un infinito periódico mixto? Se escribe el número sin coma, o sea, 1,31. Le restamos todo lo que no es periódico, o sea, todo lo que no está debajo de la raya, en este caso sería 13.
Y aquí voy a tener dos tipos de decimales, por lo que aquí abajo voy a tener dos números diferentes. Entonces, por los decimales periódicos se ponen 9. Como solo hay un decimal periódico, solo va un 9. Y por los decimales corrientes o decimales no periódicos, se ponen ceros. Y en este caso, como solo es un decimal no periódico, solo va un 0. Y resolvemos la operación que nos quedó aquí planteada. Entonces tendríamos 131 menos 13 es 118. Acá arriba va a ir 118 sobre 90. Esta fracción se puede simplificar, pero si vemos las opciones, ya en las opciones viene así sin simplificar. Entonces la marcamos de una vez, 118 sobre 90. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no se acuerdan de esto? Lo mismo de las anteriores. Van a tomar la calco y van a dividir cada uno hasta que les dé el decimal por el que les están preguntando. Entonces, 118 dividido entre 99. Esa sería la primera opción. Vea que lo que nos da es 1,19, 19, 19 y nos tiene que dar es 1,31 periódico. Entonces, no, la primera no es. Vamos con la segunda. 131 dividido entre 100. Y aquí nos da 1,31 exacto. Este es un decimal finito y nos tiene que dar infinito. Entonces no puede ser. Y la última, 118 dividido entre 90. 1,31111, o sea, 1 periódico. Esa sería la opción correcta. ¿Ok? Vamos con la número 14. Y aquí igual la otra opción sale en la otra página. Entonces voy a ir un momento a la otra página, 4 1/3, para copiar la otra opción aquí. La opción C es 4 1/3. Y aquí nos piden pasar este decimal periódico simple, infinito periódico simple, a número mixto. Ven que todos son números mixtos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasarlo primero a fracción simple y luego a número mixto, porque no vimos cómo pasar directamente de decimal a número mixto. Entonces, ¿cómo se pasaba ese número? De número decimal a número, perdón, de decimal a fracción. Sería, escribimos el número sin coma, 43, menos la parte no periódica, o sea, menos el 4. Sobre, y en este caso solo van a ir 9 porque todos los decimales son periódicos. Entonces contamos cuántos dígitos hay en el periodo, como solo hay uno, solo va un 9. A 43 le quito 4, me da 37, perdón, 39 sobre 9. Y aquí podemos sacar tercera parte arriba y tercera parte abajo. 13 sobre 3. Esta es la fracción que representa este número decimal. Ahora, para pasarlo a número mixto, tomamos el 13 y lo dividimos entre 3 de forma incompleta, o sea, sin calcular decimales. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 13? Cabe 4 veces. 4 por 3, 12. Resto, me queda 1. Entonces, el número mixto sería, el cociente es el número entero, que es un 4. El residuo siempre va aquí arriba y el divisor va aquí abajo en el denominador, ¿verdad? Deben de coincidir los denominadores. Y entonces así podemos ver que es la opción C. Pero ¿qué pasa si ustedes no se acuerdan de todo esto? Entonces, una forma sería la siguiente, vean, recuerden lo que les dije antes. El número entero de un decimal debe de coincidir con el número entero del número mixto. Por lo que aquí las únicas dos opciones posibles son la B y la C. Pero la fracción debería de coincidir con la parte decimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la fracción. Vamos a dividir la fracción. 3 dividido entre 1 da 3 y nos tiene que dar 0,3 periódico. Vean que aquí nos está dando 3, no puede ser esta. Vamos a hacer la otra. 1 dividido entre 3, 1 dividido entre 3. Ven ahí donde nos da 0,3 periódico, que sería esta parte, la parte decimal. Entonces así podemos ver que la parte decimal de acá coincide con esta fracción. Esa es como la forma más rápida. ¿Ok? Si no,
Otra opción, ya no tan rápida, pero que también les puede servir, es convertir cada uno de estos a fracción simple y luego dividirlo en acalco y ver qué me da este decimal. Entonces, por ejemplo, si convertimos este, sería 4 por 3 más 1. 4 por 3, 12 más 1, 13. Conservamos el denominador y hacemos en acalco 13 dividido entre 3, da 4,3333. Ya ahora sí me dio el 4,3 periódico, ¿ven? Entonces ustedes deciden ahí cuál de las tres formas que les acabo de decir realizan, pero vean que no hay un solo camino para llegar a la respuesta. Por eso lo puse en marque con X, para que pudieran decidir cómo lo hacían. Ahora en la última, lo que hay que hacer es similar, ¿verdad? Entonces, vean, aquí lo vamos a hacer primero usando la forma más rápida que les dije. Ver que la parte entera coincida con la parte entera. El detalle aquí es que todas esas partes enteras coinciden. Entonces, vamos a ver en cuál de estas nos da 0,21 periódico en la parte decimal, para que ya nos coincida la parte decimal. Entonces tenemos 19 dividido entre 90, sería la primera. Esta ya nos coincidió, 0,211111, eso es 1 periódico. Entonces ya ahí podemos ver que esa es la respuesta. Entonces esta parte decimal coincide con esta fracción. Vamos a marcarla de una vez. Pero vamos a revisar esas otras para que ustedes vean que no coincide. 21 entre 10. Vean que 21 entre 10 da 2,1 y lo que nos tiene que dar es 0, algo porque estamos calculando la parte decimal nada más. Siempre nos tiene que dar 0, y el resto del número que venga acá. Entonces esta ya no. Se parece, pero no. Y además vean que el 1 tiene que ser periódico y aquí no. Y 90 entre 19. Está mucho más grande, entonces menos va a ser esa, da 4,7, ni siquiera se parece el número, ¿verdad? Esa sería la forma corta. Ahora, la forma larga, la forma, digamos, correcta, sería pasar esto a decimal y luego hacer la división a mano para ver cuál de las fracciones da. Entonces, ¿cómo se pasa? Perdón, no sería pasar esto a decimal, sería pasar esto a fracción simple. Entonces, ¿cómo se pasa esto a fracción simple? Entonces, para pasarlo a fracción simple, escribimos el número sin coma, le vamos a restar todo lo que no es periódico, que sería 12. Y aquí vamos a tener combinación de números porque tenemos combinación de decimales. Entonces tenemos decimales periódicos y solo hay un dígito, entonces solo va un 9. Y tenemos decimales no periódicos, solo hay un dígito, entonces solo va a ir un 0. Recuerden que los 9 son por los decimales que están debajo de la rayita y los 0 son por los decimales que no están debajo de la rayita. Para esta parte de abajo no cuento lo que está antes de la coma, o sea, la parte entera no se cuenta. Ahora, resolvemos esta resta, 121 menos 12. 121 menos 12 da 109 sobre 90. Para saber cuál es el número mixto, lo que tenemos que hacer es dividir a mano. Entonces vamos a dividir a 109 entre 90 sin calcular decimales. ¿Cuántas veces cabe el 90 aquí? Cabe una vez. 1 por 90, 90. Resto y me quedan 19. Entonces ahora sí vamos a armar el número mixto. ¿Cómo sería el número mixto? La parte que sí pude dividir es el número entero. ¿Ok? La parte que no pude dividir, que es el residuo, que es el 19, va aquí arriba. Y en la parte de abajo sigue quedando el mismo divisor o el mismo denominador, que es 90. Y ahí podemos ver que es la primera opción. ¿Ok? Ahora, vamos con las operaciones. En el examen viene así, similar, viene una homogénea de sumas y restas, una heterogénea de sumas y restas, una multiplicación y una división. Entonces, vamos a ir haciendo cada una. La primera. En la primera es muy sencillo lo que hay que hacer. Este más menos, cuando tenemos signos juntos, hay que hacer un solo signo. Entonces, más menos se convierte en menos. Y como tienen el mismo denominador, se conserva el denominador y resuelvo nada más con los números que están arriba, según los signos que ellos tengan. Entonces aquí tengo un 26 positivo y un 3 negativo. Ese 3 significa pérdida.
Entonces, si tenía 26 y perdí 3, me quedan 23. Y si se pudiera simplificar, hay que hacerlo. En este caso, no se puede simplificar, ahí queda, ¿verdad? Ahora vamos con la número 2. En la número 2, primero hay que convertir este número mixto a fracción simple. ¿Cómo se convertía? Multiplicamos el número entero por el de abajo más el de arriba. Entonces sería 1 por 5, 5 más 3, 8. Y le agregamos el negativo. Entonces sería menos 8 y queda siempre sobre el mismo denominador, que es, en este caso, 5. El 2,5 lo vamos a convertir por aparte. Entonces tenemos 2,5 es igual a 25 sobre 10. Recuerden que yo les había dicho que en esta parte de operaciones, para convertir de decimal a fracción, solo les iba a poner decimales finitos. Entonces siempre van sobre 1 y tantos ceros como decimales tenga. Los otros tipos de decimales en esta parte no. Sacamos quinta arriba y sacamos quinta abajo, da 5 medios. Entonces aquí tendríamos más 5 medios. En este caso, como estos números no tienen divisores en común, pueden aplicar aquello que me habían dicho de multiplicar en diagonal o se puede sacar el mínimo común múltiplo. La forma más segura siempre va a ser el mínimo común múltiplo. Esa va a ser la forma que me sirve en cualquier caso. Recuerden que aquí no dice 52, sino que es un 5 y un 2, son por separado. Acá, si alguno tiene mitad, se saca mitad, si alguno tiene tercera, se saca tercera. Hasta que todas las columnas den 1. Entonces acá, este número tiene mitad, entonces sacamos mitad. Como este no tiene, lo bajo. Y el otro que sí tiene, le saco la mitad. O sea, no importa que hayan números que no tengan mitad o no tengan tercera o no tengan quinta. Con solo uno que tenga, ya yo puedo utilizar ese divisor. Entonces, por ejemplo, aquí tercera parte no se puede porque ninguno tiene. Pero sí se puede quinta parte, porque este tiene quinta parte, queda 1 y este lo bajo. Como mis columnas ya llegaron a 1, ahí termina el proceso. 2 por 5, 10. Multiplico estos dos. Esto que estamos haciendo acá es el procedimiento que se utiliza para homogenizar, porque yo no puedo sumar o restar fracciones que tengan diferente denominador. Vean que aquí sí lo hice porque tienen el mismo, pero aquí no. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Homogenizar. Entonces, eso fue lo que hicimos ahí, buscar un común denominador. Entonces, el común denominador va a ser ese mínimo común múltiplo que sacamos ahí, que es el 10. Ese común denominador hay que tomarlo, dividirlo y multiplicarlo. Siempre se hace en el mismo orden. Se divide con el de abajo, se multiplica con el de arriba. Entonces, 10 dividido entre 5 da 2 por 8. Eso da 16. Y le coloco el signo que tenga el número. Ahora lo mismo con la otra fracción. 10 dividido entre 2 da 5. Por 5, 25. Y le coloco el signo que tenga el número. Y aquí digo, debo 16, pero pago con 25. Si yo debo 16 y pago con 25, me va a alcanzar para pagar e incluso me va a sobrar. Como sobra a mi favor, el resultado es positivo. Y entonces, si debo 16 y pago 25, me sobran 9 a mi favor sobre 10. Y en este caso, esta fracción no se puede simplificar. Entonces, ahí queda. Ahí quedaría el resultado de esa fracción. Vamos ahora con la número 3. La número 3 es un ejercicio bastante sencillo. Es una multiplicación de fracciones. Recordemos que en la multiplicación de fracciones se hace de forma lineal. Es la operación más fácil que hay entre fracciones, la multiplicación. Solo voy a multiplicar al número de arriba con el de arriba y al de abajo con el de abajo. Y entonces vamos a tener que 1 por 1 es 1 y 4 por 3 es 12. Si aquí hubiesen signos, tengo que tomar en cuenta la ley de signos. Entonces, por ejemplo, si este fuera negativo, voy a tener un número positivo por un número negativo, me daría negativo. O si el primero fuera negativo, tendría negativo por positivo, me daría negativo. O si los dos fueran negativos, negativo por negativo da positivo.
Entonces hay que tomar en cuenta la ley de signos. En este caso es que los dos son positivos, queda positivo el resultado. Recuerden que la ley de signos me dice que si yo multiplico signos iguales, no importa si los dos son negativos, eso da positivo. Pero si yo multiplico signos diferentes, no importa en qué orden aparezca, si primero está el más o primero está el menos, eso me va a dar negativo. Si son diferentes, da negativo. Esa es la ley de signos. Vamos ahora con el número 4, que también es un ejercicio bastante sencillo. 1,5 dividido entre 1/3. Entonces tenemos 1,5 dividido entre 1/3. Aquí debemos de reescribir el ejercicio porque hay que acomodarlo. Recuerden que uno realmente nunca divide. En realidad lo que hace es acomodar el ejercicio para multiplicar, pero dividir nunca se divide en realidad. Aquí vamos primero a convertir este decimal a fracción simple. Como es un número finito, escribimos el número sobre un 1 y tantos ceros como decimales tenga. En este caso tienen quinta parte ambos, la quinta parte de 15 es 3, la de 10 es 2. Entonces este número es 3/2. ¿Cómo sé yo si lo convertí bien? Divido 3 entre 2 en la calco para revisar, nada más para revisar. 3 dividido entre 2 da 1,5. ¿Cuánto nos tenía que dar? 1,5. Entonces está bien convertido. Ahora, esta división la voy a cambiar por una multiplicación. Y una vez que yo cambie la división por multiplicación, tengo que darle vuelta a la segunda fracción. Siempre se le da vuelta a la segunda, a la primera no, solamente a la segunda. Y una vez que ya le dimos vuelta y lo convertimos en multiplicación, esto se convierte en un ejercicio de multiplicación como el que acabamos de hacer. Se multiplica lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. 3 por 3, 9 y 2 por 1, 2. Ahora, ¿qué pasa si fuese negativo? Por ejemplo, si fuese negativa la fracción que está de segunda. Cuando le doy vuelta, el negativo sigue quedando arriba. Y aquí tendríamos una multiplicación de diferentes signos, entonces queda negativo. Si fuese negativa, ¿verdad? O si fuese negativo el primer número, igual lo convierto como si fuera positivo y aquí le agrego el menos. Igual tendríamos una multiplicación de diferentes signos y nos quedaría negativo. Y en caso de que los dos sean negativos, se hace lo que les dije. En este caso se conserva el menos, en este caso quedaría arriba el menos. Pero a la hora de multiplicar nos va a dar positivo porque son signos iguales. ¿Ok? Entonces hasta ahí quedaría el video de la solución de la práctica de examen. Si tuvieran alguna duda, ustedes me buscan en Teams, escribiendo en el chat, en el buscador del chat, mi nombre completo, nombre y 2 apellidos, y ya por medio de Teams me pueden contactar para consultarme sobre alguna duda.